Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Carla Patricia López Guerra para la materia de Sistema de Tutorías Presenciales y a Distancia de la Universidad Ciudadana. Actualmente estoy estudiando la maestría en Educación con acentuación en Tecnología Educativa. Y en este video les hablaré sobre un tema que ha transformado por completo la manera en que aprendemos y enseñamos la educación virtual en el siglo XXI. Basándome en el texto del autor Habacuc Hernández Ortiz, exploraremos juntos cómo la educación a distancia ha evolucionado, qué retos presenta y sobre todo qué papel juegan los docentes y los tutores en este nuevo entorno digital. Así que te invito a quedarte y reflexionar conmigo sobre este fascinante tema. Comenzamos revisando un poquito nuestra agenda. Vamos a ver una breve introducción del tema, lo que es la educación virtual y el papel de tutor, como les mencionaba previamente, y unas breves conclusiones. Hoy en día vivimos en una era de cambios constantes, la globalización, los avances tecnológicos, la digitalización, la inmediatez con la que accedemos a la información, nos han obligado a repensar muchas cosas, incluida la forma en la que enseñamos y aprendemos. La educación no puede quedarse atrás, necesitamos nuevos modelos y nuevas formas de acompañar a los estudiantes en su aprendizaje. Como bien cita el doctor Juan Ignacio Pozo, en las escuelas hay contenidos del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Esta frase nos invita a reflexionar profundamente. ¿Realmente estamos preparando a nuestros estudiantes para el mundo que habitan hoy? En este video quiero compartir contigo algunas ideas fundamentales sobre la educación virtual del siglo XXI, entendida no solo como una alternativa, sino como una evolución natural de la educación presencial, que debe responder a las necesidades y realidades actuales. También analizaremos el papel del tutor virtual, las competencias que necesita desarrollar y cómo esta figura ha cobrado cada vez más relevancia en los modelos educativos centrados en el estudiante. Acompáñame a descubrir cómo está cambiando la educación y qué podemos hacer para ser parte activa de esta transformación. Y bueno, ahora vamos a ver la educación virtual en el siglo XXI, su autonomía, historia y evolución. Según expertos como Habacuc Hernández Ortiz y David Mendoza Armas, la educación a distancia ha tenido un largo recorrido antes de llegar a lo que hoy conocemos como educación virtual. Todo comenzó en el siglo XIX con cursos por correspondencia, profesores que enviaban materiales por correo sin mucho acompañamiento ni seguimiento. Era básicamente el alumno contra el mundo. En el siglo XXI, la educación virtual no solo se trata de usar tecnología, sino de transformar por completo la forma en que aprendemos. Esta modalidad exige que el alumno sea más autónomo e independiente, capaz de organizar su tiempo y marcar su propio ritmo de aprendizaje. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿existen tutores preparados para acompañar este proceso? ¿Cómo se eligen? ¿Qué perfil deben de tener? Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo a lo largo del tiempo se fueron incorporando nuevas tecnologías. En los años 30 llegó la radio, en los 50 la televisión, en los 70 y 80 videocassettes y audiocassettes y en los 90 las computadoras e internet. Cada una de estas etapas se conoce como una generación de la educación a distancia. Y a continuación las vamos a ver y analizar brevemente. La primera generación es la enseñanza por correspondencia, en donde todo era por correo sin tutoría real. La segunda generación fue la enseñanza multimedia. Se usaban materiales impresos con apoyo de audio y video, pero seguía sin haber un acompañamiento personalizado. La tercera generación, la enseñanza telemática o blended learning, es la mezcla de clases presenciales y virtuales, ya con interacción, aunque aún centrado en el profesor. La cuarta generación, la enseñanza virtual como tal, aquí ya hay feedback, uso de foros, chats, blogs, wikis, correo electrónico y un tutor que guía al alumno de forma más activa. Y la quinta generación, mobile learning y ubiquitous learning, educación desde cualquier lugar, cualquier momento, usando celulares, apps, inteligencia artificial
y hasta simuladores de tutores. Las teorías pedagógicas que han influido en este desarrollo van desde Dewey, educación como experiencia y comunicación, pasando por Skinner, la individualización y modificación de la conducta, hasta Luhmann, la educación como un proceso comunicativo. Todo esto ha construido la base de lo que hoy entendemos como el aprendizaje digital. Y bueno, ya centrándonos un poquito en nuestro país, en México, la educación a distancia tiene una historia interesante. En 1947 ya se capacitaba al magisterio por este medio y con el tiempo surgieron programas como Telesecundaria, la Preparatoria Abierta y el Sistema de Universidad Abierta de la UNAM. Somos pioneros en América Latina en este tipo de formación. En 1991 se creó en México la Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia. Si la comparamos con otros países, Inglaterra fue pionera en 1840 con Isaac Pitman y su sistema de taquigrafía por correspondencia. Francia también destacó en 1856 con el primer instituto para enseñar lenguas extranjeras a distancia. En la URSS, en 1940, ya había 200,000 estudiantes inscritos por este medio. Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia creó un centro para seguir atendiendo a los niños afectados por la guerra. En España se usó la radio en 1962 y luego la televisión. En 1972 se fundó la UNED. En Estados Unidos y Canadá desde el siglo XIX ya había intercambio de cartas entre estudiantes y maestros. Asia también tiene historia. Japón comenzó en 1882 y China se organizó en 1951. En América Latina, países como Colombia, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Brasil y Argentina iniciaron proyectos educativos a distancia entre los años 30 y 80, destacando radios, telesecundarias y universidades abiertas. Pero, ¿quién es el tutor virtual y qué competencias debe tener? Ahora bien, ¿qué hace realmente un tutor virtual? No se trata solo de responder dudas por correo o subir actividades a una plataforma. Un tutor virtual es quien acompaña, orienta y motiva al estudiante a lo largo de su proceso de aprendizaje a distancia. Para lograrlo, necesita desarrollar competencias muy específicas, como las competencias comunicativas, para interactuar de forma clara y empática con sus estudiantes, ya sea por texto, video o voz. Competencias tecnológicas para dominar las plataformas educativas, herramientas digitales y recursos multimedia. Competencias pedagógicas para diseñar actividades significativas, dar retroalimentación oportuna y personalizar el acompañamiento. Y sobre todo, una actitud abierta al cambio, al aprendizaje continuo y entender las necesidades de los alumnos en entornos virtuales. El tutor virtual no sustituye al docente tradicional, sino que cumple un nuevo rol más cercano, más flexible y centrado en el estudiante. Y bueno, ya para ir llegando a nuestras conclusiones, la educación a distancia ha obligado a replantear muchas prácticas. No basta con trasladar lo presencial al entorno virtual, se requiere una preparación consciente, especialmente por parte de los tutores. Uno de los principales retos sigue siendo el manejo del tiempo, la planificación y la autodisciplina, tanto en docentes como en estudiantes, especialmente en un contexto como el mexicano, donde esto no siempre se prioriza. Además, el autoaprendizaje se enfrenta a múltiples distracciones digitales que dificultan la concentración. A esto se suma la falta de formación específica para tutores virtuales, quienes muchas veces improvisan con base en su experiencia presencial sin considerar las particularidades de esta modalidad. Y bueno, como reflexión final, ¿qué papel queremos jugar en esta transformación educativa? Ser parte del cambio no solo implica usar tecnología, sino repensar nuestras formas de enseñar, de acompañar y de motivar a los estudiantes. Como docentes y tutores virtuales tenemos el reto y también la oportunidad de formarnos, de adaptarnos y de crear experiencias de aprendizaje realmente significativas. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este recorrido por la educación virtual del siglo XXI. Espero que este video te haya dado herramientas, ideas y sobre todo ganas de seguir aprendiendo y transformando tu práctica. Recuerda que el cambio empieza en uno mismo y que el futuro de la educación también se construye desde lo que hacemos hoy. Hasta la próxima.